Earth Angel, una historia escrita por Beba Luna. Capítulo 8. Me llamas y caigo a tus pies. ¿Cómo podría alguien pedir más? Y nuestro tiempo separados, como cuchillos en mi corazón. ¿Cómo podría alguien pedir más? Porque intentar no amarte solo hace que te ame más. Solo hace que te ame más. «23 de diciembre. 3 días. Lo he hecho realmente bien», pensó Candy, estirándose sentada en su escritorio. No había visto a Terence en 3 días, es decir, desde que lo dejó en el teatro con Noah. ¡Dios del cielo! ¡Qué momento tan terrible había sido aquel! No quería ni pensar en ello. Ni siquiera si le hubiesen pagado su peso en oro, habría repetido la fabulosa experiencia de estar otra vez en la misma habitación con Terence y la dulce Susana. Ella, más que nadie, la había lastimado con su comportamiento. Había sido una verdadera decepción descubrir ese lado malévolo y retrógrado de su alma. Ella nunca hubiera creído que pudiera ser así. Siempre le había parecido una chica tan amable y sincera. Además, no tenía motivos para ser tan venenosa con ella, dado que, al final, fue precisamente gracias a ella que obtuvo a Terence. ¡Ay, Terence! Ella suspiró pensando en él. Había sido tan difícil volver a verlo. Le había parecido diferente, frío, casi un extraño. Incluso le había dado la clara impresión de estar molesto. Pero entonces, ¿por qué había aceptado hacer el espectáculo benéfico? Realmente no podía entenderlo. Para tener una buena razón para mantenerse alejada de los ensayos del espectáculo, se dedicó al trabajo como una loca, despertando la curiosidad de Noah y la desaprobación de Albert, y se había encerrado en la oficina para auditar las cuentas de la fundación. Desafortunadamente, todo estaba tan bien organizado que terminó demasiado pronto y ahora no había excusa para quedarse encerrada ahí. Además, todavía tenía que comprar algunos regalos para los niños del instituto. Miró por la ventana mientras el día moría lentamente, dando paso a la tarde decembrina. En realidad, quedaban pocos días para Navidad, así que salió rápidamente para hacer esas compras finales. Candy caminaba sin rumbo por las calles de tiendas adornadas, cargando ya paquetes de regalos, cuando se dio cuenta de que estaba justo frente al hotel donde se alojaba la compañía Stratford. Al principio entró en pánico, pero pronto prevaleció el sentido común. Terence ciertamente estaría en el teatro en ese momento, y aunque así no lo fuese, podría estar en cualquier lugar de la ciudad, no necesariamente cerca de su hotel. Ay, en una ciudad con cientos de miles de habitantes, sería realmente imposible encontrarnos ahora, se dijo a sí misma, llamándose tonta por sus temores infundados. ¡3 días! No la había visto en 13 días. Terence era una bestia enjaulada. En el trabajo era irritable y cualquiera que no solo se atreviera a contradecirlo, sino incluso a hacerle una pregunta de más, corría el riesgo de incurrir en un estallido de proporciones bíblicas. Cada día se quedaba cada vez más tiempo en el teatro, ensayando solo porque esperaba verla aparecer ante él. Y en cambio, ella no había ido. Literalmente había desaparecido en el aire. No podía darse paz. Incluso habría aceptado verla aunque sea acompañada de Noah, con todos los celos que eso le provocaba, solo para estar con ella aunque fuese por unos pocos minutos. Pero sus esperanzas resultaron ser ilusiones y todas las noches se encerraba tristemente solo en su habitación de hotel, para disgusto de Susana, esperando que saliera el sol de nuevo. Ese día
Era antes de Navidad y los ensayos terminaron antes del almuerzo, por lo que Terence dejó pasar el tiempo en su habitación intentando leer un libro. Pero inevitablemente y casi contra su voluntad, sus pensamientos volaban continuamente hacia Candy. Se preguntaba dónde estaba y qué estaría haciendo en ese momento. Pero sobre todo, si estaba con Noah. ¿Qué tan lejos habían llegado las cosas entre ellos? Candy es infinitamente deseable y Noah demasiado sinvergüenza y mujeriego como para no intentar llevarla a la cama lo antes posible. Pensó molesto, sin recordar ya que el sinvergüenza y mujeriego en cuestión no solo era un querido amigo suyo, sino que también le había confesado que la amaba en serio. ¿Y si ya hubiera sucedido? Tal vez esto había estado sucediendo durante quién sabe cuánto tiempo. Rompió a sudar frío al pensarlo. Pero no. Trató de tranquilizarse. Candy ciertamente no es ese tipo. Él sonrió para sí mismo mientras recordaba su reacción cuando él la besó en el colegio. Claro, en ese entonces ella era una niña y ahora era una mujer. Pero dudaba que ella hubiese podido aceptar ser la amante de alguien. Sin embargo, aún así, Noah era un hombre muy encantador. ¡Diablos! Todas las mujeres se vuelven locas por él. Y es posible que Candy se haya enamorado tanto de él que pudo haber pasado por alto alguna de sus creencias morales. Se pasó una mano por el cabello en su típico gesto nervioso y de repente se dio cuenta que, después de todo, no le importaba mucho. De hecho, no le importaba en absoluto si Candy era o había sido la amante de otra persona. Después de todo, no haberla encontrado comprometida, o peor aún, casada, ¿no había sido ya un inmenso e inesperado golpe de buena suerte? No podía creer que ella había estado soltera todos esos años. En realidad, si tuviera que ser completamente honesto consigo mismo, lo que más temía era precisamente el hecho de que Noah pudiera tener intenciones serias con respecto a su relación con Candy. Constantemente se preguntaba si él quería casarse con ella. Vale, le había confesado que estaba muy enamorado de ella, pero ¿podría alguien como él haber cambiado hasta el punto de decidir quedarse con una sola mujer por el resto de su vida? Pero sobre todo, ¿qué sentía Candy por Noah? ¿Ella le correspondía? Porque si ese fuese el caso, él no podría hacer nada. Él, que también ya estaba comprometido. ¿Qué derechos podía reclamar sino los de su corazón? Y justamente en el momento en que formulaba el pensamiento de haberla perdido definitivamente, se dio cuenta por primera vez con gran claridad de lo absurdo que había sido lo que se habían prometido en aquellas escaleras, aquella maldita noche de invierno. No lo había logrado. Él nunca podría ser feliz sin Candy a su lado, ni podría soportar verla atada para siempre a otro hombre. La decisión fue, pues, muy fácil y natural. Al diablo con el sentido del deber y de la gratitud. Al diablo con Susana y todo lo que pudo haber hecho o dicho. No le importaba nada más. Ni siquiera le importaba si Candy pertenecía a alguien más o no. Tenía que traerla de nuevo a su vida y salir de toda esa situación infernal. ¿Pero cómo? Evidentemente, tenía que existir un Dios de los enamorados que velaba por Terence, el mismo Dios que lo instó a mirar por la ventana en el momento exacto en que pasaba aquella quien ocupaba tan intensamente sus pensamientos. Entonces, cogió su chaqueta y su abrigo y bajó corriendo. ¡Candy! Ella habría reconocido esa voz entre mil. Se giró rápidamente y lo vio, un poco sin aliento, corriendo en su dirección. En una ciudad con cientos de miles de habitantes, sería realmente imposible. Había pensado eso apenas unos momentos antes, y entonces lo encontró a unos pasos de distancia, frente a ella, desaliñado y hermoso,
con esa sonrisa incierta en su rostro. Era realmente una coincidencia que se encontraran pasando por ahí. «Hola, Terence», dijo nerviosa. «Te vi y entonces...», continuó él con voz dulce. «¿Qué estás haciendo?» «He comprado algunos regalos para los niños del orfanato». «Unas cuantas docenas, diría yo». Sin saber qué decir, Candy volteó a ver los paquetes que sostenía en sus brazos. Él rápidamente se ofreció a ayudarla a cargarlos. «Puedo acompañarte si quieres. Tengo el resto de la tarde libre», propuso esperanzado, decidido a no perder esa inesperada oportunidad. «Agradezco tu amabilidad, pero lamentablemente soy yo la que tiene poco tiempo», respondió la chica, intentando alejarse de ahí lo más rápido posible. Él se puso serio y le dijo en tono de reproche: «Quisiera que dejaras de hacer eso». «¿Hacer qué?» «Evitarme. ¿No podemos tratarnos pacíficamente? ¿Como dos viejos amigos?» Y mientras lo decía, pensó en lo mentiroso que se había vuelto. Más que amigos. Él quería tomarla en sus brazos en ese preciso momento. Cogida por sorpresa, Candy no supo qué decir. No eran solo dos viejos amigos, y le resultaba difícil pensar en él de esa manera. Por otro lado, en realidad, entre ellos nunca había habido intercambio de palabras de amor. Vale. Como él la había olvidado y seguramente pensaba que a ella también le pasaba lo mismo, ¿cómo podría salir de esa situación sin confesarle cómo todavía se sentía cuando estaba con él? «Terence, yo...», tartamudeó. Él se acercó y sus ojos se encontraron con los de ella. «Solías llamarme Terry, ¿recuerdas?», dijo en un suspiro. Estaba tan cerca que el cálido aliento del hombre rozó sus mejillas, inflamándolas. Todos los paquetes cayeron de su mano y ambos, instintivamente, se agacharon para recogerlos. Terence rápidamente logró cargar casi todos en sus manos, eliminando finalmente cualquier posibilidad de rechazar su ayuda. «¿Bien?», sonrió satisfecho por su rápida reacción. «¿A dónde vamos ahora?». Candy, emocionada, señaló en la dirección con un brazo y caminaron en silencio, uno al lado del otro. La gran cantidad de gente que se agolpaba en la acera los obligó a caminar más juntos de lo que Candy podía soportar. Percibió la alta figura del hombre a su lado, casi como una amenaza inminente, y por eso caminaba rápidamente mirando al frente. Terence la miró con el rabillo del ojo y la encontró aún más atractiva que cuando la había visto en el teatro. Parecía casi indiferente a su presencia, mientras que para él tenerla tan cerca y no poder siquiera tocarla era una fuente de ansiedad incontenible, aumentada por la frustración de no poder hacer nada para cambiar el estado de las cosas, al menos no por el momento. «¿Cómo estás, Candy?», preguntó al cabo de un rato para romper el hielo. «Muy bien, ¿y tú?». Terence hizo un gesto vago y respondió con tono diplomático, pero falso. «Bien». Luego de un breve silencio que la muchacha no parecía tener intención de interrumpir, el joven se armó de valor y continuó. «Te felicito por la fundación. Conseguiste crear algo muy hermoso». «Gracias». Candy no parecía dispuesta a dialogar y Terence buscaba desesperadamente un tema de conversación. «¿Y cómo está Archie?», dijo al final. «¿Él también trabaja en la fundación?». Ella se relajó un poco. «Oh, no», respondió. «Archie está demasiado ocupado con los negocios familiares. Ahora, él es la mano derecha de el tío William». «¿Quieres decir que finalmente lo conociste?», preguntó Terence, sinceramente feliz de saber que el gran sueño de la chica finalmente se había hecho realidad.
Inesperadamente, Candy se rió y el sonido de su risa fresca y espontánea calentó el corazón de su acompañante. En realidad, tú también lo conoces, respondió crípticamente. ¿Yo? Terence se sorprendió. Sí, exactamente. ¿Tú? ¿Pero cómo es eso posible? Ella se volvió de repente, atravesándolo con su sonrisa y el verde de sus ojos. Porque el tío William es en realidad nuestro Albert. Terence abrió muy grandes sus ojos. ¿Qué? En resumen, Candy le contó sobre Albert y cómo, cuando recuperó la memoria, había desaparecido sin decir nada, sumiéndola en la más profunda preocupación para luego reaparecer en su verdadera identidad, es decir, la cabeza de la familia Ardley, así como su tutor. Solo omitió los detalles de las circunstancias en las que tuvo lugar la reunión. No creía que necesitara hablar con él sobre su compromiso forzado con Neil y todo el caos que había seguido. «No puedo creer que el Albert que conocí en Londres sea millonario», exclamó Terence alegremente. Bueno, aunque sus modales eran demasiado refinados para ser un simple vagabundo, como quería hacer creer a la gente que lo era. Pues todo es verdad, confirmó. A mí también me costó mucho creerlo. De hecho, mirando hacia atrás, muchos detalles deberían haberme alertado. Por ejemplo, el hecho de que Albert siempre apareciera ante mí en los lugares más inesperados, o que una persona tan rica e importante como el jefe de la familia Ardley hubiera aceptado adoptar a una huérfana desconocida solo porque sus sobrinos se la habían pedido. ¿Sobrinos? ¿Te refieres a Archie y Steer? Bueno, sí. Y también a Anthony, por supuesto. Aunque en realidad solo él era su sobrino por ser hijo de su amada hermana Rosemary. Albert sufrió mucho por la pérdida de Anthony, como todos nosotros después de todo. Concluyó con tristeza. Anthony, él de nuevo. Para Terence, aquel chico al que nunca había conocido y que falleció prematuramente, seguía siendo un auténtico tormento. Y por más absurdo e infantil que fuera, pensar que Candy había nombrado su fundación en honor a su primer amor, tal vez nunca olvidado, provocaba la habitual y familiar punzada de celos en el corazón del hombre. Apretó la mandíbula y una sombra oscureció sus ojos. Candy lo notó y esa reacción la asombró mucho. ¿Sería posible que después de tantos años Terry todavía se sintiera molesto al escucharla hablar de Anthony? Pero, ¿por qué motivo? Aunque no pudo encontrar una explicación lógica, rápidamente cambió de tema. En fin, por muy buenos oradores que hubiesen sido, era muy poco probable que hubieran logrado convencerlo con tan poco, ¿no crees? Incluso para Steer, que era un genio, hiciera lo que hiciera. Escucha, Candy. Por cierto, quisiera decirte que lamento mucho lo de Steer. Era una persona especial. En ese momento escribí a Archie para darle el pésame, pero no tuve el valor de escribirte a ti también. Te pido disculpas por no enviarte ni una línea. Candy suspiró. Incluso hoy, después de todo ese tiempo, no podía creer que Steer realmente los hubiese dejado. No importa. Tenías tus buenas razones, dijo un poco triste. Yo no creo que fueran tan buenas, respondió Terence con seriedad, mirándola directamente a los ojos y extendiendo una mano para tocar su mejilla con una ligera caricia. Debí haber estado cerca de ti. Las mejillas de Candy se sonrojaron inmediatamente. Ella se sintió perturbada por el rumbo que estaba tomando la conversación y se alejó, fingiendo mirar el escaparate de una tienda. Terence disfrutó enormemente esa reacción y reavivó una débil llama de esperanza en su corazón de que Candy realmente no lo había olvidado. Decidió que por el momento era mejor ignorar el pasado y concentrarse en el objetivo más importante, tenerla de regreso en su vida y asegurarse de que esta vez ella permaneciera ahí
para siempre. ¿Qué tal un descanso con un buen chocolate caliente?, el joven dijo de repente descuidadamente, sabiendo lo golosa que podía ser. Me estoy congelando de tanto caminar en este frío. Candy se agitó. Terence, realmente no creo que sea el caso. Y además, se ha hecho tarde. Vamos, pecosa, ¿qué pasa? Prometo que seré un buen chico. Le guiñó un ojo y le sonrió de esa manera irresistible suya. Las piernas de Candy de repente se volvieron gelatina. No sabía si era por su sonrisa o por ese antiguo apodo que encontraba mil ecos dentro de su corazón. Mentalmente, llamándose estúpida por esa reacción fuera de lugar, Candy se dio cuenta de que no resistiría ni un segundo más y por segunda vez en unos días decidió huir. De verdad, Terry, agradezco tu amabilidad, pero realmente tengo que irme, dijo comenzando a coger los paquetes de sus brazos. ¡Oh, Dios mío!, pensó la chica. Lo había llamado Terry. Pero ¿cómo pudo escaparse de su boca ese diminutivo íntimo? ¿Era posible que todavía él pudiera confundirla así? Ella fingió que no pasó nada y esperó con todas sus fuerzas que él no se hubiese dado cuenta. Esperanza, por supuesto, más vana que nunca, porque Terence lo había notado. Por supuesto que lo había notado, y su sonrisa se había ampliado aún más. Vio un negocio de flores al otro lado de la calle y actuó por impulso. «Espera aquí un momento», dijo, poniendo los últimos regalos en sus brazos. Después de menos de un minuto, regresó y le entregó un ramo de narcisos. «Para ti». Candy se turbó. ¡Narcisos! Terence le estaba regalando flores, y no unas flores cualquiera, sino narcisos. ¿Podría ser una coincidencia? Y si no fuese así, ¿qué diablos estaba pasando por la cabeza de ese hombre? Terence, son hermosas, susurró y se acercó las flores a la cara para inhalar su aroma. Inmediatamente fue catapultada a un prado verde, en un día soleado de principios de primavera. «Ni siquiera la mitad de quien los posee», respondió con voz cálida, capturando una vez más la mirada de la chica en la suya color de mar. El corazón de Candy se derritió ante ese dulce cumplido y, a su pesar, su rostro reflejó por completo su confusión. Te lo agradezco, pero no las puedo aceptar. E hizo el gesto de devolvérselas. ¿No puedes aceptar ni siquiera un regalo tan simple de mi parte?, preguntó Terence, un poco decepcionado. Luego, después de una breve pausa, añadió torpemente. «Candy, yo quería decirte...» Pero Candy no le dejó terminar. Vale, entonces, gracias. Nos vemos en el baile, dijo apresuradamente, casi tragándose sus palabras. Luego, giró sobre sus talones y se alejó lo más rápido que pudo. Desconcertado por esa reacción, Terence no tuvo más remedio que observarla hasta que desapareció entre la gente. Continuará.